Hola chicos de Art Chile, esta es la clase de lenguaje y hoy día vamos a hablar sobre la diversidad de puntos de vista en la narrativa contemporánea. Para comenzar, quiero que veamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen se muestran distintas perspectivas de un hombre que está subiendo una escalera. Este hombre va subiendo la escalera en distintas direcciones sin considerar la ley de gravedad, sin considerar ningún aspecto que tenga que ver con las leyes de la física, pero que sin embargo nos muestra una imagen de lo que es el arte en la actualidad. Una sincronicidad de distintos puntos de vista que nos muestran también las distintas perspectivas desde las cuales un sujeto puede contemplar y puede observar la realidad. ¿Cuál es el sujeto original que sube a la escalera? ¿Cuál es la dimensión real desde la cual se está viendo, se está percibiendo este cuadro? Eso va a depender del punto de vista de quien lo mire, de quien lo observe y de quien se plantee e intenta reflexionar en función de este cuadro, de esta pintura que se está viendo. Por eso vamos a decir que en la literatura contemporánea, al igual que en el arte visual, vamos a encontrar una polifonía. Y vamos a entender polifonía desde su origen etimológico, dividiendo la palabra poli, que significa mucho, y fonos, que significa voces, es decir, muchas voces. Y a partir de estas voces vamos a ver que se plantean las múltiples perspectivas sobre los hechos que se van narrando. Acá, por ejemplo, vamos a ver que hasta hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, siempre conocíamos el punto de vista de uno de los protagonistas o del protagonista de la historia. Y dejamos el resto de los personajes sin voz y siempre vistos desde la subjetividad del protagonista. Entonces teníamos o reconocíamos personajes que eran absolutamente buenos, que encarnaban todos los principios y todos los valores morales que puedan existir dentro de un ser humano, y por otra parte veíamos sujetos absolutamente abyectos, absolutamente desconsiderados, seres inmorales, seres sin ética, que actuaban siempre en función de perjudicar a nuestro protagonista. Sin embargo, últimamente hemos asistido a obras donde nos muestran la perspectiva de los malos de las películas, y en estas perspectivas siempre nos damos cuenta que había también un trasfondo en el actuar de estos personajes, que su maldad no era gratuita, que su maldad no venía simplemente del afán de ser malos, sino que había una historia detrás, había toda una interpretación, había toda una subjetividad de trasfondo que generaba que estos personajes se comportaran de tal o cual forma. Vamos a ver entonces que en la narrativa contemporánea va a existir una caducidad del narrador omnisciente. El narrador omnisciente como una comparación, como una analogía del Dios cristiano, de este Dios omnisciente que está en todo lugar, que todo lo ve, que todo lo sabe, de este Dios omnipotente, va a verse truncada, como dijimos en la clase anterior, por una visión mucho más existencialista de la humanidad, porque este narrador omnisciente le daba una linealidad al relato, le daba una continuidad, daba una sensación de que había alguien que sabía todo, había alguien que podía estar dentro y fuera de los personajes. Sin embargo, con la llegada del siglo XX, con los horrores de las guerras de principio de siglo, vamos a ver cómo este narrador omnisciente, esta figura que organiza el mundo, que ordena el mundo, va a ir desapareciendo paulatinamente, puesto que vamos a entender un mundo ya sin una verdad única, sin un punto de vista objetivo, sino que vamos a dar paso a las múltiples subjetividades de cada individuo. Y así vamos a ver que cada personaje va a aportar su punto de vista respecto de la realidad. Y por lo tanto, cuáles son estos puntos de vista, cuál es la verdad, cómo se construye la historia, va a necesitar o va a requerir de la figura del lector. Entonces, el lector de la literatura contemporánea va a ser un lector muy protagonista, va a ser un personaje muy... o va a ser un personaje muy importante, un actor muy importante a la hora de leer el texto y a la hora de interpretarlo. Julio Cortázar hacía una distinción entre el lector activo y el lector pasivo.
El lector pasivo es aquel que lee la historia y que no se compromete y que no tiene una actividad en relación con la obra que está leyendo. Sin embargo, el lector activo es aquel que busca interpretaciones, aquel que lee más allá, que lee el contexto, que lee la biografía del autor, que trata de leer en la historia, que trata de leer en la filosofía, la interpretación de la narración que está leyendo. Así vamos a tener que el narrador en la literatura contemporánea va a ser un narrador distinto al narrador que estábamos acostumbrados a ver en la literatura decimonónica. Porque en esta narrativa realista del siglo XIX, lo que el narrador buscaba era mostrar la realidad como una fotografía, describir con la mayor cantidad de detalles posible para que el lector se situara dentro de esta obra y no tuviera que realizar ningún trabajo extra, sino que simplemente se dejara llevar por la voz del narrador omnisciente que le estaba contando, que le estaba narrando los hechos. Este narrador omnisciente es un narrador completamente ajeno a la historia. Sus conocimientos de los hechos son absolutos y conoce también completamente la psicología de los personajes. Sabe por qué actúan de esta forma y saben también cómo van a actuar en el futuro, porque ya tiene sus propias teorías respecto de cómo funcionan los personajes y por lo tanto estos personajes actúan de acuerdo con las características que el narrador le ha proporcionado. Porque cuando hablamos de la narrativa realista del siglo XIX, tenemos que emparentarla también con la literatura naturalista de esta época, que es una época donde comienza a existir preponderancia en las ciencias y vamos a tener que aparecer las teorías darwinistas y por lo tanto la novela del siglo XIX se va a convertir en una suerte de experimento social donde el narrador va a poner a los personajes a prueba, lo va a poner en distintas situaciones hasta que este personaje, se convierta en lo que el narrador espera o en lo que el narrador tenía planeado, presupuestado desde antes que iba a ser el personaje. Así, el narrador omnisciente tenía un dominio completo de la historia, la que se estructuraba con un principio, un desarrollo y un final claramente definido. Cuando leemos novelas o historias anteriores al siglo XIX, anteriores al siglo XX, nos vamos a encontrar con que la estructura del relato, la estructura del tiempo del relato es muy organizada. Sin embargo, aunque había veces que claramente encontrábamos historias sin terminar, generalmente estas historias que no tenían un final era porque el autor había muerto antes de terminar la obra y entonces, no sabíamos qué es lo que iba a pasar o hacia dónde se dirigía el relato. Pero en la mayoría de los casos era una estructura muy organizada, como vemos, de acuerdo con esa estructura. Por otra parte, el narrador omnisciente mostraba exclusivamente su punto de vista. Explicaba y daba respuesta a las posibles preguntas del lector. No le permitía a los personajes mostrar su punto de vista respecto de los hechos, sino que el narrador omnisciente tomaba a un individuo, tomaba un personaje, le daba la característica de protagonista, de antagonista y no teníamos la posibilidad de conocer la interpretación que los personajes hacían de sus propias acciones. Y como hablábamos hace un rato sobre la importancia del lector. La narrativa del siglo XX va a romper con esta omnisciencia, con esta figura del narrador como un dios que todo lo sabe, que todo lo cuida, que todo lo protege. Y va a dar cabida a las visiones, a las posturas de los distintos personajes que aparecen en la obra. De esta manera, la realidad que se describe en el relato va a presentar muchas interpretaciones de un mismo hecho. No va a ser un solo hecho descrito a través de una sola voz. Y en ocasiones esta historia no va a tener ni principio definido ni un final determinado, sino que va a terminar con finales abiertos y nosotros como lectores vamos a tener el deber de completarlo. Completarlo a partir de lo que nosotros deseamos que hubiese ocurrido con esa historia, completarlo a partir de ciertas marcas textuales que dejó repartidas el autor dentro de la obra misma. Por lo tanto, exige de nosotros una acción, una narración activa, una lectura activa del texto narrativo. Así vamos a ver de que esta manera el lector va a adquirir una importancia radical para imaginar y dar sentido a lo que está dicho, pero sobre todo a lo que no está dicho en el relato. Por ejemplo, tenemos un microcuento que se llama Susurro. Dice: a ese hombre,
del que todos desconfiaban, porque había roto más cosas de las que iba a poder arreglar, una joven madre le pidió que sostuviera un rato a su bebé, una criatura de una belleza insólita. Al volver, encontró al hombre arrodillado, tomó al bebé de sus manos y le susurró al oído. Tras secarse las lágrimas, el hombre vio que sus manos quedaron inusualmente limpias. Tenemos un texto en el cual hay un montón de datos, hay un montón de detalles que no entendemos, que tal vez no podríamos lograr interpretar. Vemos un hombre en el que nadie confiaba porque no era una buena persona. Acá tenemos que entender, por ejemplo, que cuando habla de que había roto más cosas de las que podía arreglar, estamos hablando en un sentido figurado, por lo tanto tal vez no son cosas las que rompió, sino más bien personas a las que dañó, acciones innobles que estaban en su vida. Y eso podemos comprobarlo o podemos reforzarlo con la idea del último párrafo, donde dice, tras secarse las lágrimas, el hombre vio que sus manos quedaron inusualmente limpias. Ya esta limpieza también no hace alusión a la limpieza física de las manos, sino que a la limpieza, podríamos decirlo, espiritual de sus acciones. Y es difícil de entender este texto, sabemos que se llama susurro, ¿qué le habrá dicho la mujer al oído de este hombre? No sabemos, acá tenemos que entrar a dar nuestra interpretación. Pero si vemos el título, bueno, además del título del cuento, al final dice Álvaro González, microcuento, Navidad 2015. Y en ese Navidad 2015 podemos hacer una serie de conjeturas. Basta una sola palabra para lograr comprender absolutamente el cuento. El marco general del texto son microcuentos escritos en Navidad. Por lo tanto, la mujer que entrega el bebé al hombre, el hombre puede ser cualquier hombre, puede ser José o puede haber sido cualquier hombre que estuviera en el lugar, puede ser no sé, el hombre que les dio el pesebre, un pastor, un hombre, en fin, un hombre como cualquier otro, un hombre como todos nosotros. Quizá al decir ese hombre no está encarnando, no está intentando hablar de un sujeto masculino, sino más bien de la raza humana. Y como muchos, probablemente tratamos de hacer el bien y no nos salen bien las cosas, entonces cualquiera de nosotros puede ser ese hombre. Sin embargo, la joven madre y el bebé no son cualquiera. Se trata nada menos que de la Virgen María y de Jesús. Por lo tanto, eso hace que cuando este hombre tiene en sus manos a esta preciosa criatura que viene a darle limpieza al mundo, que viene a darle paz al corazón de los seres humanos, al corazón de todas las personas, se convierta en una persona que queda limpia al encuentro con este bebé. Pero todo esto es nada más que una interpretación, y una interpretación que nos invita a ser el autor del texto porque deja un montón de vacíos sin resolver, y por lo tanto nos corresponde a nosotros como lectores desarrollar esa interpretación. Vamos a ver entonces que dentro de las características esenciales de la narrativa contemporánea, vamos a tener que busca mostrarnos el mundo desde una o varias conciencias personales, lo que se va a expresar a través del discurso del narrador. Y para finalizar dicho discurso podemos aplicar las categorías de focalización, de polifonía y de modo narrativo. Entonces vamos a tener que dentro de una narración, dentro de un texto, el autor va a utilizar distintas focalizaciones. Como en la imagen que vemos, hay un paisaje oceánico, sin embargo, el autor pone su foco en un aspecto central y ahí es cuando dispara. Y ese disparo en la fotografía va a funcionar como una metáfora para la narración, para la literatura. Hay un montón de cosas de las que podemos hablar. Sin embargo, hay un foco, hay un punto de vista y una perspectiva en la cual el narrador se va a focalizar. Cuando hablamos de focalización vamos a decir que va a ser equivalente a la perspectiva desde la cual se sitúa el narrador para percibir los elementos del mundo ficticio, que determinará el tipo y la cantidad de información que se entrega al lector. Y acá podemos hacer entonces un paralelismo entre un narrador, por ejemplo, que nos va a mostrar la historia de un protagonista clásico, estereotipado, una princesa buena, que solamente quiere hacer el bien, que no tiene ningún ápice de maldad en su corazón, frente a la malvada bruja
que en los cuentos tradicionales se mostraba como una mujer mala por sí misma. Sin embargo, la focalización del narrador de un relato contemporáneo puede situarnos en la perspectiva de esa bruja y mostrarnos por qué razón esta mujer actúa del modo que lo hace, cuáles fueron las causas, los sufrimientos, su historia de vida, su biografía, que la llevó a actuar de esa manera. Entonces vamos a ver que este punto de vista del narrador también va a implicar una visión de mundo. Nos va a mostrar de qué manera este autor o este narrador percibe el mundo. No debemos confundir la focalización con la identidad del narrador, porque en un relato el narrador puede ser el mismo y puede variar la focalización que utiliza. Por ejemplo, puede pasar de percibir la realidad desde un determinado personaje y luego puede pasar a filtrar la información desde otro personaje. De este modo, la focalización se relaciona con el tipo de narrador. Así vamos a ver que cuando tengamos una focalización 0, vamos a decir que esta focalización o este tipo de focalización le corresponde al narrador omnisciente, puesto que no tiene restricciones en la información que está entregando. Por otra parte, tenemos la focalización interna, que corresponde al narrador, personaje, y este narrador personaje puede ser un narrador protagonista. Recordemos, el narrador protagonista es aquel que cuenta su propia historia, y el narrador testigo es el narrador que cuenta una historia en la que él participó, donde aparece la primera persona mencionada, pero también donde él cuenta lo que le pasó a alguien más. Por ejemplo, el narrador protagonista va a ser ese narrador que va a contar que iba caminando por la calle y de pronto un sujeto se acercó y le robó el celular. Y el narrador testigo va a contar que iba caminando por la calle con un amigo cuando de pronto un sujeto se acercó y le robó el celular a su amigo. La historia no le pasa a él, pero él sí está presente en la historia. Y la focalización externa va a corresponder a un narrador objetivo. El narrador objetivo es aquel que cuenta solo lo que está en el exterior de las historias. No puede entrar en la mentalidad, en la psicología, en los pensamientos de los personajes. Por eso decimos que el narrador objetivo es como una cámara de cine que simplemente graba lo que puede grabar de manera externa. Así vamos a tener que la focalización 0 va a ser aquella en que el narrador omnisciente conoce no solo los acontecimientos, sino que puede entrar en los pensamientos y en los sentimientos más íntimos de los personajes. Así, el narrador dice más de lo que puede saber ninguno de los personajes, está fuera de la historia y observa todo como si fuera Dios, el mundo de la narración. Ejemplo, triste y silencioso, Raskolnikov bajó la cabeza, reflexionando largamente, y al fin sonrió de nuevo, pero con una sonrisa dulce y melancólica. Acá tenemos cómo se nos muestran elementos del espacio externo, largamente y al fin sonrió, bajó la cabeza y al fin sonrió. Tenemos dos detalles que se pueden observar y que pueden ser vistos desde una perspectiva externa. Sin embargo, cuando nos cuenta que el personaje se encuentra triste y silencioso y que reflexionó largamente, entonces sabemos que también ese narrador puede mirar desde dentro del personaje. Por lo tanto, decimos que su radio de conocimiento es absoluto. Por eso su focalización es 0, porque la restricción que tiene de la información no es ninguna. Él sabe todo, maneja toda la información que es necesario manejar para contar la historia. En el caso de la focalización interna, vamos a tener que el personaje está situado dentro del mundo narrado, va a participar en la historia y su grado de conocimiento, por lo tanto, va a ser restringido a la información que entrega, porque esta está determinada por su forma y por su capacidad de percibir y entender la realidad. Puede ser protagonista cuando narra su propia historia y todas las acciones giran en torno a él, o testigo cuando narra la historia de otro, en la que él cumple un rol secundario. Ejemplo, mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. Entonces, en este caso, la focalización es interna porque nos está contando algo que ocurrió dentro de una familia. Dice el texto como marca mi hermano Alberto. Entonces, al contar mi hermano, está hablando en primera persona.
Pero la historia no le ocurrió a él, la historia le ocurrió a Alberto. Y Alberto cayó a un pozo y toda su familia vivió esta tragedia familiar que fue aliviada un poco, aliviada, no resuelta, con el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. Entonces acá el narrador puede hablar desde el interior y puede hablar desde el exterior, desde lo que ve, pero cuando habla desde el interior en primera persona, está contando lo que le pasa a él mismo, pero no puede saber lo que está pasando en el interior de las demás personas. También tenemos la focalización externa. El objetivo, que es el narrador objetivo, perdón, que percibe la historia desde fuera del mundo narrado, al igual que el narrador omnisciente, pero a diferencia del narrador omnisciente, su perspectiva excluye toda información sobre lo que piensan o sienten los personajes. Se limita a describir los fenómenos percibidos en sus aspectos exteriores, acontecimientos, espacios físicos, entre otros, pero no es capaz de interpretarlos, simplemente cuenta lo que ocurrió, como si lo estuviera observando, pero sin poder filtrarlo a través de su conciencia. Ejemplo, él no contestó, entraron en el bar, él pidió un whisky con agua, ella pidió un whisky con agua, él la miró, ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza. Entonces tenemos ahí un texto en el cual solamente el narrador se limita a contarnos circunstancias externas de los personajes. Como recordarás, la polifonía narrativa se va a desencadenar a partir de varios hechos. Primero, las guerras mundiales y la atrocidad. Nunca la humanidad había visto tanta sangre derramada y en circunstancias tan espeluznantes. Recordemos que antes, si bien habían existido guerras, tampoco existían los medios de comunicación para transmitirlas, para informarlas. Con la guerra mundial ya había fotografía y existían las cámaras de video o las cámaras que podían grabar las imágenes y por lo tanto las personas comunes y corrientes en sus pueblos, en sus aldeas, en sus respectivos países podían acceder a la información que estaba ocurriendo y a la brutalidad de esta guerra. Por otra parte, también se vivieron extensas crisis culturales con cambios de paradigmas, puesto que la cultura que se venía haciendo en cuanto al arte cambia drásticamente gracias a la influencia de las guerras. Y por otra parte también este mismo hecho de que los hombres estuvieran peleando a miles de kilómetros de distancia hace surgir la necesidad de que las mujeres ingresen al mundo del trabajo, y cuando las mujeres ingresan al mundo del trabajo también empieza a surgir una nueva cultura en torno a las sociedades y hay menos hombres y por lo tanto las mujeres tienen que tomar las riendas de la sociedad y esto también va a significar cambios dentro de la cultura. También los descubrimientos científicos o tecnológicos, junto con nuevas teorías científicas como el psicoanálisis, como la idea de la teoría de la relatividad, la física cuántica, etc. Todo esto traía como consecuencia que la realidad deje de ser algo externo y objetivo para el hombre del siglo XX. Acá con la física cuántica sobre todo explota nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de la realidad y nos damos cuenta que no sabemos nada, que todo lo que opera en el mundo físico de manera exacta, de manera mecánica, como un reloj, en el mundo atómico pasa lo que quiere que ocurra el átomo. Entonces la realidad y la teoría de la relatividad del tiempo también hacen estallar nuestra percepción de la realidad. Entonces de esta manera la realidad se va a ver fragmentada y quien vive la va a interpretar desde sus múltiples perspectivas. Y así vamos a tener que, por ejemplo, frente a la misma historia, frente a un mismo conflicto, hay distintos puntos de vista. Obvio, vamos a tener entonces que hay una historia, en esa historia hay un bueno y hay un malo, pero el malo no está siendo malo porque quiere ser malo y el bueno está actuando del modo en que aprendió a ser bueno. Por lo tanto podemos situarnos en ambas perspectivas y reconocer e identificar por qué ambos personajes actúan del modo en que lo hacen. Así vamos a tener que en la literatura contemporánea el narrador frecuentemente va a dar a conocer los hechos desde distintos puntos de vista. Así el concepto de polifonía fue introducido por el teórico ruso Mikhail Bakhtin, quien notó cómo en las obras de Dostoyevsky las voces del narrador y de cada personaje iban a cobrar la misma importancia, sin que una de estas voces predominara por sobre las demás. Así vamos a hablar sobre otro concepto en narrativa que es el modo narrativo.
y el modo narrativo va a corresponder a la distancia con que se ubica el narrador respecto del relato, es decir, el lugar desde donde percibe el mundo ficticio. El modo da lugar a los estilos narrativos, que se describen a continuación. Antes de esto existía el estilo directo y el estilo indirecto. Sin embargo, el estilo indirecto libre va a ser una propiedad de la narrativa o de la literatura contemporánea. Partamos con el estilo directo, donde el narrador reproduce literalmente todo lo que dice el personaje e interviene solo para darle estructura en algunos párrafos con algunas comas, rayas u otros signos de puntuación que nos van a indicar que el que está hablando es el personaje. En ocasiones va a anunciar o va a describir el discurso del personaje mediante verbos de diversos tipos: de lengua, decir, contar, gritar, reprochar; de pensamiento, pensar, opinar, creer; de percepción, oír, notar; y de entendimiento, saber, enterarse. Ejemplo: no me hace falta, dijo, sin siquiera pensar en fingir ante Porfir. No vale la pena, no me hace falta su indulgencia. Entonces, las frases que están entre guiones sabemos que son las frases que dicen que prefieren los personajes. Encabezado por el verbo dijo, que es un verbo de lengua, como acabamos de ver. El estilo indirecto: en este estilo el narrador va a reproducir con su propia voz el discurso interno o externo de los personajes. Frecuentemente se introduce dicha reproducción con la conjunción que en el relato, por lo tanto la voz del personaje no se diferencia de la voz del narrador. Y acá es cuando vamos a reconocer o vamos a ver que el narrador monopoliza el discurso y es solamente él el que habla dentro del texto. Ejemplo: cuando regresé a la oficina vi sobre mi escritorio una nota del propietario. La abrí con mano temblorosa. Allí me informaba que había denunciado el caso a la policía y que Bart Levy había sido llevado a la cárcel. Acá tenemos entonces cómo el narrador habla. En este caso es un narrador protagonista, y este narrador protagonista nos cuenta sobre una nota que recibió, y dice: allí me informaba, un verbo introductorio, y la conjunción que, para introducir lo que le informaba. Y finalmente tenemos el estilo indirecto libre, que va a ser una variante contemporánea del estilo indirecto. Acá el narrador nos anuncia, expresa el contenido de lo que dice un personaje en el estilo y vocabulario propio del personaje. El discurso del narrador se va a ver afectado por la voz de uno de sus personajes, al punto de que no es posible determinar con claridad si quien habla es el narrador o el personaje. Está expresado en tercera persona, pero transmite ideas y emociones propias de un personaje. Ejemplo: acude Guk a la entrada de policía, donde le dicen: nada que hacer, vuélvete al oasis. Declarado indeseable, inútil tramitar solicitud. Tristeza de Guk, retorno a las tierras de infancia. Y los camellos de familia, y los camellos rodeándolo. ¿Y qué te pasa? Y no es posible. ¿Y por qué precisamente tú? Ya, entonces aquí tenemos varias escenas que ocurren. Hay un camello que quiere salir del país, y entonces no se distingue, sino que dentro del mismo discurso del narrador se plantea el discurso de los personajes. Primero los policías, después las personas que conocen a Guk y que salen a recibirlo cuando está fracasado en su intento por salir del país. Entonces, cuando dice, por ejemplo, acude Guk a la central de policía, donde le dicen, ahí está hablando claramente el narrador. Pero luego cuando dice, nada que hacer, vuélvete al oasis, declarado indeseable, inútil tramitar solicitud, entonces tenemos que nos están hablando de un personaje, en este caso el policía, que es quien le está diciendo esta declaración de indeseabilidad a este personaje. Otro ejemplo dice: ¿cuántas veces oyó tu madre aquel llamado, doña Dolorita? Esto está frío, esto no sirve. ¿Cuántas veces? Aunque estaba acostumbrada a pasar lo peor, sus ojos humildes se endurecieron. No sentir otro sabor sino el del azar de los naranjos en la tibieza del campo. Entonces comenzó a suspirar. ¿Por qué suspira usted, Doloritas? Ya, en ese caso tenemos un montón de voces que están estructurando un solo mensaje. ¿Qué está ocurriendo en la realidad? Doloritas está suspirando, pero Doloritas también dentro de su mente tenía todo este pensamiento. Pero tampoco era ella, sino que es el hijo o la hija de Doloritas.
Así podemos contemplar entonces cómo funciona esta pluralidad de voces dentro de la narrativa contemporánea y podemos aplicarla de mejor forma en el texto que tenemos que leer y que tenemos que trabajar para esta semana. Así que los invito a desarrollar las actividades y nos vemos la próxima semana en clases.